Tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a dar por iniciado la semana número 11 de la unidad didáctica de análisis y diseño de sistema, turno noche del Instituto Superior Tecnológico Julio César Tey. Como ya es costumbre dentro de nuestro unidad didáctica, vamos a comenzar pasando lista. Comiencen, por favor. Mientras yo voy compartiendo mi pantalla. Y ya está acá, este de aquí, que me ha hecho renegar, de verdad que me ha hecho renegar la asistencia, recontra lento. No esta parte del Chamilo, sino la parte donde se genera, ¿no? El Google, donde se generan los formularios. De verdad que está insoportable. Muy lento, muy lento. Pregunto, pregunto. ¿Qué tal han avanzado el trabajo que les dejé con respecto a modelamiento? Y respóndame seriamente, por favor. ¿Han avanzado o no han avanzado? Listo, solamente dos, ¿ah? ¿Y el resto? O sea, el resto debe haberlo hecho, porque no escucho ningún tipo de contestación por el resto. ¿Están presentes o están durmiendo? A ver, solamente dos me han enviado. ¿El resto? No me aplauda, simplemente necesito yo que me respondan y me digan si lo han hecho o no lo han hecho. Nada más. Aún no, perfecto. Están esperando a última hora, se les va a pasar el tiempo. Ya, ustedes, por favor, preocúpense de esta situación, ¿correcto? Ya, esto lo hemos visto la semana pasada, pero vamos a hacer un pequeño repaso, ¿correcto? Porque esto de acá van a tener ustedes que desarrollar el día jueves. Ahora sí, el día jueves, cuando nos toque modelamiento, ¿no? La parte que tenemos que ver con lo que son las entidades, con lo que son los controles, ¿no? Toda esta parte la hemos visto, ¿correcto? Esto de acá, quiero hacer énfasis en esta situación, ¿correcto? Los paquetes de análisis. Nosotros hemos estado ordenando, nosotros tenemos que ordenar estas cosas, ¿correcto? Entonces, la ordenación de todas estas cosas nos permite a nosotros poder crear, ¿no? Estos artefactos, estos modelos que nos permiten, de alguna u otra manera, poder jerarquizar las cosas que vamos a utilizar, ¿no? Estos paquetes de análisis van a contener clases, ¿correcto? Ahora ya todo lo manejamos con clases, ¿no? Y obviamente vamos a tener las realizaciones de caso de uso, pero a nivel de análisis. Ya no van a ser las realizaciones que veníamos haciendo en la parte del modelado del negocio, ahora estamos en la parte del modelo de análisis, ¿no? Que lo que realmente nosotros tenemos que ver es cómo funciona el sistema desde nuestro punto de vista,
desde lo que nosotros vamos a mirar y vamos a realizar. Dentro de este paquete de análisis, nosotros tenemos la interfaz. ¿Qué cosa es la interfaz, no? Por ejemplo, nosotros estamos utilizando ahorita una interfaz, ¿no? Este Webex es una interfaz que, aparte que ustedes pueden escribir, que yo puedo interactuar con ustedes, entonces nos permite poder realizar estas cosas. Entonces, esta interfaz, como nos dice acá, nos permite interactuar entre el entorno del sistema, o sea, la parte que está afuera, es decir, nosotros, el usuario, el medio ambiente, y el funcionamiento interno, ¿no? Tenemos distintos tipos de interfaces. Hemos hablado, por ejemplo, los formularios que ustedes están desarrollando en estos momentos, ¿no? Esa es una interfaz. Cuando están trabajando con el C Sharp, por ejemplo, ¿no? Están creando sus formularios, esa es una interfaz. Porque cuando ustedes ejecutan, ese formulario es el que permite, de alguna u otra manera, interactúa el usuario o la persona que está afuera con el software. Es el que me permite a mí poder introducir los datos, hacer un clic en algún lugar o algo por el estilo. Existen varios tipos de interfaces, ¿no? Hay interfaces que también podemos utilizarlo en el medio ambiente, por ejemplo, los famosos termostatos, ¿no? Que nos permiten nosotros poder controlar temperatura. Tenemos esos controles biométricos donde colocamos nuestro dedo o nuestra vista, nuestra retina, y nos pueden hacer esa lectura. Entonces, esas son interfaces que nos permiten a nosotros poder trabajar, ¿no? Poder comunicarnos. Ahora, para todos aquellos que han ido al hospital, por ejemplo, ahora ya tienen unos aparatitos que te ponen en el dedo y te ponen también este tensiómetro, correcto, que ya está conectado a una máquina y todo lo que pasa automáticamente aparece en la computadora. Son también interfaces, ¿no? Todo ese entorno. Los compiladores de voz que ustedes pueden hablar, ¿no? Por ejemplo, dentro de los celulares, ¿no? Dentro de los celulares ustedes también pueden conversar, pueden hablar y pueden, ¿cómo se llama? Estos, no, tienen un nombre, creo, todos estos compiladores para Android, creo, para iOS, ¿no? Que ustedes la llaman Siri, creo, ¿no? Siri, teléfono, por el estilo, y automáticamente ese compilador traduce, ¿no? Al software. Correcto, esa es toda la parte de las interfaces que en algún momento vamos a tener que diseñar porque necesitamos nosotros que el usuario tenga que interactuar con el software, ya sea, como le dije, en forma escrita, escribiendo en teclado, puede ser en forma verbal a través de un compilador de voz, ¿no? A través de sensores de movimiento, etcétera, ¿no? Después tenemos la clase control. ¿Qué cosa es la clase control? Nos dice que representa la lógica del negocio de la aplicación. ¿Qué cosa es la lógica del negocio? La lógica del negocio es todo aquello que nosotros vamos a desarrollar a través del software para que de alguna u otra manera pueda funcionar esta interfaz con el resto del software, con la base de datos, ¿no? Entonces, esta lógica del negocio lo que me permite a mí es ese punto medio, ¿no? Entre la interfaz y la parte que nos corresponde, que es eh, que es la base de datos, ¿no? Como le decía, existen estructuras, patrones de desarrollo de software que nos permiten a nosotros poder trabajar de esta forma. Entonces, esta situación es lo que nosotros debemos mantener, ¿no? La clase de control. En la parte de análisis, ojo, no desarrollamos el software, pero sí debemos tener conocimiento que lo que vamos a trabajar, esa partecita, ya el desarrollador sabe que debe existir ahí una lógica del negocio y él tratará, de alguna otra manera, convertir esta situación en la parte del software, ¿correcto? Además, todo esto lo que hace es encapsular el comportamiento, ¿no? Encapsula porque cada uno de ellos es completamente independiente, ¿correcto? Entonces, eso es lo que nos va a poder trabajar, ¿sí? ¿Ya? Entonces, eso es lo que hace el control, ¿no? Ve todo lo que hace el control.
Listo, ¿correcto? Seguimos. De ahí vamos a tener más clases, la clase de entidad, ¿no? Esta clase es importante, ojo, ¿ah? Esta clase de acá, la clase de entidad es importante, en la cual nosotros tenemos que ponerle un énfasis a esta cosa. Un momentito, por favor. Listo, la clase entidad, ojo, para regresar, la clase entidad es muy importante. Por eso le dije que vamos a tener un punto aparte con esto. Ustedes están llevando esta unidad didáctica que es taller de base de datos, ¿correcto? Pero es muy importante que nosotros debamos colocar esto. Les he dicho varias veces que el alma de un software siempre va a ser su estructura de datos, su estructura de la base de datos, la cantidad de tablas que van a utilizar o entidades, en nuestro caso, desde el punto de vista de ADS, nuestras entidades, cómo están relacionadas cada uno, si va a haber una relación de uno a uno, de uno a muchos, de muchos a muchos, ¿no? Entonces, nos permite a nosotros tener una idea clara de qué tipo de información vamos a almacenar, ¿correcto? Entonces, nosotros debemos modelar esta información. Pero ¿de dónde vamos a tener este modelado de la información? Entonces, eso lo vamos a tener desde todos los documentos que trabaja la empresa. La empresa va a tener una serie de documentos. Ya les he dicho a ustedes que ustedes tienen que recopilar y saber esos tipos de documentos que van a tener, ¿no? Entonces, esa parte es lo que ustedes tienen que empezar a abstraer y saber qué tipo, ¿no? de eh, atributos deben colocar a cada entidad. No es cuestión de que el profesor le diga, ustedes van a hacer una tabla de tal sitio. No, son ustedes los que tienen que diseñar toda esa situación. Entonces, esa es una de las cosas que ustedes tienen que entender. Entonces, cuando nosotros empecemos ya como trabajo final a empezar a desarrollar esta situación, entonces ustedes van a tener que diseñar su modelo de estructura de datos. ¿Y sobre qué se van a basar? Porque yo cuando le pregunto, ¿y en qué se han basado ustedes para hacer esta tabla? No, es que a mí me han dicho, es que a mí me han dicho no, o sea, usted tiene que tener una base con las cuales van a estructurar su dato, ¿correcto? Entonces, ¿y eso de dónde sale? Sale de la documentación que ustedes puedan recopilar de una determinada empresa, ¿no? U organización. Entonces, esta entidad, ¿no? Nos permite a nosotros tener claramente cómo o qué tipo de datos van a ser almacenados. Y además, también debemos saber qué comportamientos debe tener esta entidad con respecto al resto. Cuando hablamos de comportamientos, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de qué cosa es lo que hace esta entidad, ¿no? O en qué momento debe realizar determinado comportamiento. En un momento, esta entidad podrá buscar, en otro momento podrá insertar, en otro momento podrá consultar y así va a variar constantemente esta situación. ¿Correcto? Y es muy importante que ustedes tengan conocimiento con respecto a esto, ¿no? Y eso ya está dentro de la parte de taller de modelamiento, ¿no? Por eso yo lo dejo aparte, no hago mucho énfasis en esa parte, ¿correcto? De ahí viene la parte de realizaciones de caso de uso. Prácticamente lo que hace una realización, lo que nos dice es que
nos permite especificar, ¿no? Las iteraciones o las secuencias que se utilizan para poder trabajar estos casos de uso. Vamos a identificar todas las clases, vamos a identificar todas las entidades que puedan existir, vamos a identificar todos los controles que pueda tener y también vamos a identificar, ¿no? Todos aquellas clases que me van a permitir poder interactuar, ¿no? Y los controles, el software que es importante dentro de esta parte, ¿no? Los controles. Y de ahí tenemos el diagrama de clase. ¿Qué cosa es lo que hace el diagrama de clase, no? Describe la estructura del caso de uso, ¿correcto? Cómo está estructurado este caso de uso. De ahí vamos a tener el diagrama de comunicación, ¿no? Que es la iteración que describe el comportamiento del caso de uso. Es decir, nos va a especificar qué cosa es lo que hace el usuario con respecto a todas estas dos. No, estoy en la misma pantalla, no estoy moviendo. ¿Están viendo mi pantalla? Artefacto de análisis. Ahorita estoy rayando diagrama de comunicación, por ejemplo. A ver, por favor, me confirman si estoy rayando diagrama de comunicación. A que se le congeló, por favor. Acabo de rayar diagrama de comunicación. ¿Lo ves? No. No se ve, profesor. Pero se ve en pantalla. Sí, sí, se ve. Artefactos de análisis, modelo de análisis, paquete de análisis, Ya. base de análisis. No, 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 no. Estoy en otra pantalla. Yo estoy en clase, entidad, realizaciones, diagrama de clase. ¿Se ve eso o no? No, profesor. Ya, ahorita voy a cortar. A ver, vamos a ver. Me está fallando, parece mi internet. A ver, voy a compartir de nuevo. ¿Ahora se ve mi pantalla? No. No sé. A ver, un momentito. Ahora se ve que es lo que estoy compartiendo, por favor. Me confirman, me confirman. ¿Se escucha mi voz? ¿Se ve toda la pantalla en blanco? A ver el resto, por favor, que me confirme.
Ya, voy a reiniciar, no se vayan.
escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan alto, bajo? Hola, hola, hola. ¿Me escuchan alto, bajo? Se le escucha bien, profesor. Bien. ¿Están viendo mi... Ya compartí pantalla? ¿Están viendo compartir pantalla? Todavía no, profesor. Parece que es el Webex. A ver, ¿alguien puede compartir su pantalla? ¿Alguien puede compartir su pantalla, por favor, para ver si es mi equipo o es el equipo de ustedes? A ver, díganme quién para darle el acceso para que puedan compartir. Yo, profesor. Ya, a ver, Freddy. Ya, Freddy, a ver, preséntame algo. Así se ve. Estás haciendo C-Char, mira, en vez de estar en metodología con el web, estás haciendo bien. Mientras uno va matándose, explicando las cosas, ya, listo. Ahora, ay, Diosito, a ver, vamos a esperar. Carla, te dejo un ratito, voy a reiniciar nuevamente, ya voy a ver qué cosa es lo que está pasando. Ya desde que comience, ya cuando estaba renegando, ya ustedes me han escuchado renegar, ya que, pero mi internet no es, porque está bien. A ver, déjenme ver, ¿ya? A ver, quiero compartir por acá un ratito, a ver, el punto de DCI, com, diagonal, Chamino, Porta Hernández. ¿Mm? Ahora sí. Ah, ya, a ver. Quiero compartir, vamos a ir, ya, bueno, la última oportunidad que le doy a mi equipo, ya, si no lo voto, lo tiro por la ventana. ¿Se ve o no se ve? Ahora, Sí se ve, profesor. listo, ahora sí, de repente, no creo que sea el PowerPoint, porque estoy ahí con PDF, mira, este es el PDF que yo les envío a ustedes. Ahí estábamos por acá, ¿correcto? La entidad. Ahí está. Correcto. El diagrama de comunicación es la secuencia que nosotros vamos a utilizar para ver cómo se involucran todas estas clases dentro de este caso de uso. Es decir, el actor, ¿no? En este caso que vendría a ser el usuario, cómo realiza las interacciones con el software, con toda esta parte, ¿no? Con esta parte interactiva, ¿correcto? Como lo hemos visto anteriormente, o sea, con toda la interfaz, ¿correcto? Además de esto, ¿qué es lo que va a hacer, no? Va a ver con qué controladores va a trabajar esta interfaz y estos controladores con qué entidades
debe trabajar. Acuérdense que no necesariamente se trabaja con una sola entidad, se trabaja con varias entidades. Eh, no creo que estén trabajando con base de datos dentro de lo que es el software, no sé todavía si estarán trabajándolo, pero las aplicaciones normalmente no trabajan con una sola entidad, trabajan con N cantidad de entidades. Se puede trabajar con uno como pues se puede trabajar con N, ¿correcto? Entonces, una de las cosas principales es saber en qué momento nosotros vamos a interactuar no solamente con una entidad, sino con varias entidades. Ahora, dentro de nuestro modelo de análisis, ¿no? En el modelo de análisis orientado a objeto, ¿correcto? Que se traduce en el modelo de análisis, porque así se va a llamar modelo de análisis, ¿no? Nos permite representar la estructura global del sistema. Va a describir esta realización que nosotros vamos a hacer del caso de uso y sirve como una abstracción del modelo de diseño. ¿Qué tipo de análisis vamos a ver? Vamos a tener el análisis de arquitectura, el análisis de caso de uso, el análisis de clases y el análisis de paquetes, ¿no? Que ya en el modelamiento ya hemos visto las dos partes, la que es análisis de la arquitectura y el análisis de los casos de uso. Ya veremos la siguiente parte, todo lo que es, entran lo que son las clases y lo que son nuestros paquetes. Ahora, el modelo de análisis puede contener las clases y paquetes de análisis, las realizaciones de los casos de uso, las realizaciones y los diagramas, ¿no? Entonces, ahí es donde va a estar la diferenciación que vamos a tener en esta situación, que lo vamos a ver el día jueves. A diferencia del modelo de caso de uso que captura la funcionalidad del sistema, el modelo de análisis da forma a la arquitectura. Es decir, donde vamos a ver cómo funciona realmente, ¿no? Donde vamos a esbozar, bosquejar, ¿no? Todo estos funcionamientos, ¿correcto? Todos estos requerimientos funcionales que van a estar plasmados dentro de nuestra arquitectura. Una parte es cómo está estructurado, ¿correcto? Y después cómo vamos a agrupar esa funcionalidad en un solo lugar, ¿no? Una parte dentro del modelado y la otra parte dentro del análisis. Ahora, ¿cuáles son las características principales, no? Proporciona un diseño preliminar, contiene paquetes que se usan para organizar el modelo de análisis. Ojo, estas piezas son muy manejables, como ya lo hemos visto la semana pasada, cómo crear los colores, ¿correcto? Cómo diferenciar a través de colores para que se nos haga un poquito más fácil. Ese es al inicio, ¿no? Ya después, con la experiencia que ustedes van obteniendo conforme van pasando los años, ya no es necesario diferenciarlo por colores, ¿no? Porque ya ustedes con esta experiencia que tienen es mucho más fácil. Ya van a identificar cada uno de estos casos de uso o requerimientos funcionales, lo van a ir agrupando de acuerdo a los criterios y la experiencia como le va dando a ustedes, ¿no? También nos permite ayudar a descubrir nuevas necesidades, ¿no? Clases adicionales. Y también le hemos visto ese día, cuando hemos estado trabajando, cuando hemos estado desarrollando, esto también hay que incrementarlo. Y retrocedíamos y podíamos incrementar estas nuevas clases. ¿Se dan cuenta? O sea, todo esto también nos permite poder hacer, ¿no? Este modelado de análisis. ¿Qué más? Proporciona una prueba de completitud, correcto, a los casos de uso antes de pasar al diseño, ¿no? Nos permite saber exactamente que estos requerimientos, porque hemos dicho que los casos de uso son los requerimientos funcionales, estén basados en lo que tenemos que realizar. Y además nos proporciona un diseño preliminar de la arquitectura del sistema, ¿no? O sea, es decir, cómo van a estar ubicados estos distintos paquetes en el más alto nivel, ¿no? Cómo van a estar desarrollados y cómo lo vamos a ir viendo uno a uno estos trabajos. Modelos de caso de uso versus modelo de análisis, eso ya lo hemos visto, ¿correcto? Solamente quiero hacer hincapié en esta pequeña parte que es que debe quedar claro, ¿ya? Que debe quedar bien claro, es que el modelo de caso de uso del negocio, ¿correcto? Es vista externa, desde la vista externa del sistema, ¿correcto? Y cuando vemos nosotros desde el punto de vista del sistema, ¿correcto? Lo vemos nosotros, ¿correcto? Una vista interna del sistema, ¿no? Esa es una de las cosas que nosotros podemos ver. Aparte que el modelo de caso de uso
del negocio está estructurado por caso de uso, pero aquí vamos a ver por clases y paquetes estereotipados, ¿no? Como hemos visto anteriormente, ¿correcto? Cuando colocábamos los estereotipos a cada uno de ellos. ¿Ya? Esto sí es importante. Después, ¿qué más? Los diagramas de estado, ¿no? Ya esto lo hemos visto, ¿correcto? Y aquí, este es lo importante, ¿no? Cómo generar nuestros paquetes dentro de cada uno de ellos, ¿no? Para poder diferenciarlos y poder tener conocimientos dentro de estos paquetes, para poder clasificarlos, como lo hemos venido haciendo anteriormente, ¿no? Nuestros casos de uso dentro de estos paquetes. Y esta parte principal, que es lo que vamos a tocar el día jueves. Vamos a agrandarlo un poquito, a ver. Listo. Ahora sí. El objetivo es conseguir paquetes que sean relativamente independientes. Ojo, que sean independientes. ¿Qué significa esto? Nosotros cuando hemos estado trabajando, perdón, hemos estado agrupando nuestros paquetes por casos de uso. Dentro de estos casos de uso, nosotros tenemos un caso de uso, tenemos otro caso de uso, tenemos otros casos de uso, pero esos casos de uso, por si acaso, son completamente distintos, ¿no? Por ejemplo, decían, ¿no? Genero mi comprobante de pago, pero para generar mi comprobante de pago tengo que buscar una cita. La cita no tiene que ver nada con el comprobante de pago, ¿no? Son otro tipo de paquetes que se encuentran en otro lado. Por eso le llamamos reutilizables. ¿Estamos? Entonces, aquí nosotros estamos trabajando por casos de uso. Y en estos casos de uso que son completamente funcionales, ¿correcto? Entonces, nosotros trabajamos acá, por eso nos decía, ¿no? Se trabaja por caso de uso. Pero cuando nosotros lleguemos a la parte del análisis, ¿no? Dentro del punto de vista de análisis, ya va a variar. Lo que vamos a hacer va a ser empezar a agrupar, ¿correcto? Vamos a agrupar en paquetes. Vamos a empezar a agrupar en paquetes, ¿no? Todo lo que tiene que ver con un mismo contenido. Es decir, por ejemplo, tengo un caso de uso o un requerimiento de buscar cliente, por ejemplo, ¿no? Tengo un caso de uso que me dice buscar cliente. Y de repente tengo otro caso de uso, ¿ya? De repente tengo otro caso de uso que me dice agregar cliente. Agregar cliente. Pero estos están, en lo anterior, cada uno está en dos casos de uso distintos, ¿no? Acá hay un caso de uso y acá hay otro caso de uso, por ejemplo, ¿no? Acá tengo buscar cliente, ¿correcto? Y acá tengo agregar cliente. Entonces, al final, en la parte de análisis que vamos a ver, lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a empaquetar todos aquellos requisitos funcionales o casos de uso en este caso, que sean iguales, que tengan todos estos mismos componentes idénticos. Vamos a empezar a agregar, ¿no? Entonces, esto de acá me permite ya poder unificar y que nuestro desarrollador más adelante pueda ya no estar separados, ¿no? Porque en este caso de uso tengo generar boleta de pago. Por ejemplo, puede estar acá cliente y puede estar acá también buscar deuda, ¿no? Son tres casos de uso distintos, completamente distintos. Entonces el desarrollador no lo trabaja de esta forma porque estaría trabajando un hito, después tiene que salir de acá para estar entrando a esta situación. Entonces cuando llegue la parte del análisis, lo que va a realizar, nos vamos a encargar de agrupar todos aquellos requerimientos funcionales o casos de uso que sean similares, es decir, que sean en uno solo. Entonces, aquí se trabajan dos tipos de capas. La capa específica es aquella capa que necesariamente es del caso de uso, ¿no? Que corresponde al proceso. Y las otras capas que realmente lo que buscan son los maestros de información,
que es un maestro de información, como le decía anteriormente. Por ejemplo, acá hablamos de buscar cliente y agregar cliente. Podemos generar también, ¿no? Para poder mejorar lo que estamos viendo, ¿no? Podemos generar otro caso de uso donde sea actualizar cliente. Y otro acá que puede decir eliminar cliente. Entonces, hemos dicho que un mantenimiento, los maestros de información, son los maestros básicos que se tienen, o sea, dentro de nuestras entidades, ¿no? Si yo veo que necesito, por ejemplo, acá tenemos el ejemplo de empleado, ¿no? El empleado es estamos trabajando que es una carpeta específica porque voy a tener buscar empleado, agregar empleado, actualizar empleado, borrar empleado. Pero en cambio, en la parte de arriba, que es lo que nos permite a nosotros poder realizar todas las opciones dentro de nuestro caso de uso, es completamente distinto, ¿no? Para que yo pueda evaluar, necesito buscar los criterios y también necesito de los empleados, porque ¿a quién voy a evaluar? ¿Correcto? Entonces, una de estas cosas es lo que se utiliza para poder separar estas cosas. ¿Correcto? Preguntas, por favor, hasta acá. Si no tienen preguntas, escriban, por favor, o hablen. A ver, nadie me responde. ¿Qué pasó? Otra vez se malogró el mío. Hola, hola. ¿Están? Listo, continuamos. Bueno, acá también es otras, bueno, esta parte ya vienen los tips de cómo encontrar la base de datos, ¿no? Acá sí es importantísimo, esto sí, de todas maneras, ¿no? Cómo deben ustedes encontrar estas entidades. Ya, es importante, ojo, eso lo ven en base de datos, ¿no? En taller, pero de todas maneras siempre es importante ver todas estas situaciones, ¿no? Ojo, acuérdense que para una entidad, para poder encontrar una entidad es aquí a donde hay persistencia. Cuando hablamos de persistencia, estamos hablando de que se utiliza constantemente, ¿correcto? Los datos que, o los datos que voy a utilizar en la comunicación siempre es constante, 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 ¿correcto? Entonces, por eso es que viene la persistencia. ¿Ya? Entonces, dentro de esa persistencia, usted tiene que ver que son utilizados constantemente y se trabajan de esta forma. Y que deban tener una buena comunicación, es decir, con las otras entidades, cómo vamos a poder desarrollar esta información que tienen que llevar de uno a otro lado. ¿Correcto? Y obviamente tiene que existir una sincronización con respecto a todos estos datos. Después, bueno, acá ya especificamos los diagramas de secuencia, lo que les decía anteriormente, ¿no? Dentro del análisis de caso de uso,
que es el proceso de examinar estos casos de uso para descubrir estos objetos y las clases que utilizan el sistema, estas clases identificadas que deben agruparse en los paquetes de software, y dentro de nuestra arquitectura, que lo vamos a ver, como le dije, el día jueves, ¿no? El rol responsable de esta tarea, ¿correcto? Crear la realización del caso de uso. Vamos a encontrar estas clases, ¿correcto? Estas clases, ¿cuáles son? Las que hemos visto antes, lo que son las interfaces, los controles, las entidades, ¿no? Se realiza el diagrama de clases y después el diagrama de comunicación. Un diagrama de clase, como vemos acá, es encontrar todas, ¿no? Los Bundary, o qué eran los Bundary, eran nuestras interfaces, todos los controles y las entidades, ¿no? ¿Qué era un Bundary? Describe la interacción entre el sistema con los usuarios. Aquí está. Esto es nuestro icono del cual vamos a trabajar. De ahí tenemos el control, que es la parte donde va a estar la lógica. No vamos a desarrollar nosotros ninguna lógica, por si acaso. Simplemente vamos a decirle al desarrollador, oye, por si acaso, aquí hay una lógica y tú tienes que desarrollarlo, ¿no? Entonces, dentro de nuestro ECU, las especificaciones del caso del sistema, perdón, del caso de uso, que vamos a verlo después de el tiempo que vamos a tomarnos el break, vamos a desarrollar un caso de uso y vamos a empezar a ver, ¿no? Entonces, eso es lo que hace. Y la entidad que vendría a ser nuestro modelo, dentro de este modelo que hay, ¿no? Entonces, de ahí se va viendo esta cosa. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, dentro de esto también tenemos que encontrar, ojo, nuestro modelo vista controlador, ¿no? Esto es lo que ustedes no sé si estarán viendo dentro de programación, pero dentro del siguiente semestre sí lo vamos a ver nosotros completamente, lo que le decía, ¿no? Que nuestra interfase siempre va a tener una comunicación directa con nuestro controlador, con el control. Y el controlador es el que se va a encargar recién de trabajar con la entidad. ¿Y la entidad, cosa es? La entidad es la data, toda la información, ¿correcto? No es, se recomienda, bueno, es un patrón de desarrollo, se recomienda, ¿no? Que la interfase jamás, ¿correcto? Jamás deba trabajar directamente con la entidad. Siempre tiene que pasar por este lado, primeramente, ¿correcto? ¿Ya? Deba pasar primeramente por ese lado. ¿Correcto? Entonces, esta es la idea, ¿no? De programar. Ya cuando empezamos a trabajar por clases, ustedes van a poder apreciar todas estas situaciones. Pero también se tiene que dejar en el bosquejo todo lo que nosotros debemos trabajar, ¿no? Y ahí está. Por ejemplo, aquí ustedes claramente se puede apreciar, ¿no? Que tienen la parte de la interfase, la vista, el controlador y la entidad. No van a encontrar jamás que esto va directamente hacia acá. Jamás. ¿Correcto? Esto de acá es imposible. O sea, no se recomienda. Que se puede hacer, sí se puede hacer. Inicialmente, ¿no? Dentro de un formulario tú puedes crear tu conexión a base de datos, puedes hacer todo tu situación, no hay ningún problema, pero no es recomendable. Por eso una buena programación, una buena costumbre es utilizar controladores que son la parte intermedia,
que permite poder hacer la conexión contra las entidades y así evitar que si en algún momento nos hackean, podamos tener nosotros esta situación. ¿Correcto? Y esto de acá, tenemos en el diagrama de comunicación la secuencia que se realiza cada uno para poder trabajarlo directamente con estos valores y con estos datos, ¿no? Acá nos muestra la secuencia, qué cosa es lo que hace cada uno de ellos en esta secuencia y nos permite, ¿no? La interacción que se tiene tanto en las interfaces, en los controladores, se dice también, ¿no? Que de preferencia un solo controlador principal, no que haya un solo controlador, sino que se utilice un solo controlador para no llenarnos de controladores. Ya como les digo, en las EQ se especificará qué cosa es lo que hace y ya el desarrollador, a través de estos diagramas, él podrá saber qué cosa es lo que va a utilizar para poder conectarse, por ejemplo, con la competencia, ¿no? Porque nos dice acá que el gerente selecciona competencias del menú principal, ¿correcto? Invoca la interfaz de criterios, perdón, evoca la interfaz, se conecta con el controlador y el controlador a través de una lógica obtiene datos, es decir, va a leer la entidad. Lee esta entidad, obviamente le va a devolver la información y ¿qué es lo que va a hacer? Va a mostrar una lista de todas las competencias dentro de dentro de la interfase mantener competencia, ¿no? Aparte de esto, van a haber 3 subflujos, agregar, porque aquí simplemente está haciendo consulta, acá está haciendo un subflujo, actualizar, ¿no? Y un subflujo que puede ser desactivar o borrar. Entonces, aquí tenemos nuestros 4, ¿correcto? Nuestros 4 componentes que siempre le dije que hay, que es el famoso CRUD, ¿no? Que es el create, ¿correcto? Read, create, update, ¿no? Y el delete, ¿correcto? Que utilizamos las iniciales, las primeras iniciales es el CRUD. Si hablamos desde el punto de vista de base de datos, de taller de base de datos, ustedes van a comenzar, por ejemplo, con el select, que esto vendría a ser igual al read. Van a tener un insert, perdón, que esto va a ser igual al create. Después van a tener un update, aquí si no cambia, este es igual a update. Y de ahí tienen el delete o delete, como quieran pronunciar, con el delete, ¿no? Y eso es lo que normalmente en desarrollo hablamos de CRUD, ¿no? Por si acaso hagan un CRUD, ya saben que ustedes tienen que desarrollar un software, ¿no? Donde tengan que leer, ¿no? Crear, leer, ¿no? Actualizar y borrar, ¿no? Ese es un CRUD. Que van a tener que necesitar sentencias SQL, sí, correcto. Entonces, si yo voy a leer, utilizar el select, si voy a crear, utilizar el insert, ¿no? Pero así es la forma como se va trabajando y cómo nosotros podemos obtener esa información. ¿Correcto? Ahora sí, vamos a tomarnos un pequeño break para entrar a la segunda parte, que es a ver, que vamos a ver todos los eco, ¿ya? ¿Está bien? ¿Está bien? Perfecto. Listo. Ya no se me salgan, ya. Voy a cambiar de lado porque voy a ir a la otra, ya.
Estoy en la otra, en la otra laptop. Qué rapidísimo.
Hola, 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 ¿me escuchan? ¿Me están escuchando fuerte? ¿O me escuchan bajo? Perfecto, perfecto. Ahí voy a compartir. Ya, a ver, ¿se ve mi pantalla? ¿Se ve mi pantalla? Sí, profesor. Correcto. A ver, aquí estamos viendo un caso de uso sistema de ventas. Acá nos habla, miren, de una cosita pequeña, ojo, de una cosita pequeña, nosotros podemos extendernos ampliamente dentro de lo que es una especificación de caso de uso. Acá nos dice la secretaria de gerencia registra los pedidos al crédito de ventas, ¿no? Asignando cada pedido al vendedor, además verifica que el cliente cliente. Y si no, lo registra en ese momento. Ellos tienen los productos. Además, es la encargada de la administración del registro de los vendedores, los productos y los clientes. El jefe de ventas posee una opción para evaluar los pedidos a crédito y otra opción para anular facturas. La otra opción para dar como pagar las facturas y hay una asistente que genera la factura validándose los pedidos a A continuación vamos a ver un EQ de evaluar, solamente de evaluar pedidos, ¿ah? Acuérdense, ¿eh? De evaluar pedidos. O sea, acuérdense ustedes que cada uno de estos es un caso de uso y cada uno de ellos tiene un cierto procedimiento. Entonces, cuando hacemos un EQ, ¿no? Una especificación de caso de uso. Evaluar pedido a crédito. Breve descripción, el caso de uso permite al jefe de venta evaluar los pedidos, pudiendo aprobar o denegar el pedido. Listo. ¿Quién es el actor? El jefe de venta, porque él es el que está realizando, ¿no? De acuerdo a nuestra pequeña lectura. El jefe de venta posee una opción para evaluar pedidos a crédito. Nada más. Otra opción también tiene, pero solamente lo que queremos es esta partecita. Y entonces, de ahí, ¿no? Nos dice el jefe de venta, el flujo básico, es decir, lo que se hace para poder llegar a eso. Y eso es lo que nosotros debemos tener el conocimiento, ¿no? Porque eso es lo que viene cuando ustedes empiezan a evaluar. Y lo que hacían ellos de forma manual, ahora ustedes tienen que cambiarlo para hacerlo de forma virtual, o sea, a través del software, ¿no? Y siempre arranca con esto. El software, ¿no? O perdón, el caso de uso comienza cuando, ¿no? El caso de uso comienza. Este es obligatorio en todo flujo básico. Cuando el jefe de ventas solicita evaluar pedidos al crédito en el menú principal, ¿no? Porque ya nosotros estamos hablando de que vamos a desarrollar un software. Entonces nosotros ya vamos con los cambios. Eso no nos dice el usuario, ¿no? En la parte del negocio, pero nosotros ya estamos viendo que eso es lo que nosotros debemos desarrollar. El sistema muestra la interfaz evaluar pedido. Correcto, o sea, vamos nosotros ya elaborando, estamos diseñando, con la lista de todos los pedidos que aún no fueron evaluados. Entonces, estos son los análisis que nosotros vamos creando.
La lista de pedidos contiene los siguientes datos y ustedes también empiezan a colocar qué datos se van a mostrar, qué datos son importantes, qué datos son aquellos que ustedes deben colocar. ¿Correcto? ¿Ya? Por si acaso. Entonces, ¿correcto? Acá también nosotros vemos esto. Además, pues hay las opciones de aceptar y salir. Y todos estos datos nosotros vamos colocando. Entonces, esa es la idea, ¿no? Que se va colocando. ¿Correcto? Pedidos, a evaluar, vamos acá, el jefe de venta selecciona usar pedidos, y todo esto es lo que nosotros vamos creando de acuerdo a nuestro criterio. Ojo, todo esto es nuestro criterio, todo esto es nuestro diseño. Acá no hay ningún modelo que se ha trabajado. Todo lo que a nosotros nos han pedido, nosotros tenemos que realizar siguiendo estas secuencias, ¿no? Y tenemos unos flujos alternativos cuando algo no es correcto. Simplemente esa es la parte que ustedes tienen que desarrollar, ¿no? Estos prototipos, si gustan, lo pueden ir adelantando, si no, no hay ningún problema, ¿correcto? El trabajo que van a hacer ustedes no es de la semana 9, sino de la semana, a ver, de lo que es el modelamiento, ¿ya? Yo les voy a dejar este trabajo de modelamiento, que es la más fácil, creo que es la que más claro está, ¿ya? Que la que más claro está, es esta clínica del ángel. Esta clínica El Ángel, ustedes van a desarrollar solamente para cualquiera de los casos de uso que han sido identificados, ustedes lo van a realizar. Esa va a ser la tarea, ojo, esa tarea es grupal. No van a hacer todo, ¿correcto? Solamente van a agarrar algún caso de uso. Por ejemplo, de repente hacen generar orden de atención, de repente, ¿no? Por ahí, o de repente ustedes hacen ¿qué más? A ver, búsqueda de médico, ¿no? O de repente por ahí hacen consulta previa de orden de atención. Hay tantos casos de uso que ya lo hemos visto en modelamiento. Ojo. Entonces, eso ustedes van a hacer grupal. El trabajo es grupal, ¿ya? Y ese trabajo ustedes lo van a exponer el siguiente lunes, por si acaso, ¿correcto? De acuerdo al esquema que está en la semana 10. En la semana 10 acá hay un esquema, ¿correcto? De evaluación, ¿no? Evaluar pedido en evaluación de caso de uso. ¿Ya? Eso es lo que ustedes van a utilizar y lo van a hacer. ¿Correcto? El lunes, el otro lunes. ¿Ya? Por si acaso. Ah, no, el martes, perdón, el martes, sí. Me estaba confundiendo, el martes. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hoy día quieres hacer todo. Mañana tarde. Mira,
¿Listo? A ver, ¿alguna consulta, alguna duda, por favor? ¿Está claro lo que estoy pidiendo? Hablen ahora o callen para siempre. Levanten la mano en signo de conformidad para que quede grabado y registrado para eternidad. Sí, solamente es un caso de uso, solamente un caso de uso, ¿ya? Ya, solamente es un caso de uso. Cualquiera de ellos, ¿no? Hemos visto, si ustedes se dan cuenta en el modelamiento, hemos visto que hemos sacado un montón de casos de uso, ¿sí o no? ¿Correcto? Tenemos dos principales y dentro de esos principales nosotros tenemos requerimientos, ¿sí? Y de esos requerimientos, ¿ya? Y de esos requerimientos que vendrían a ser, se convierten en, ¿no? En caso de usos pequeños, entonces cualquiera de ellos ustedes utilizan, hacen su EQ y eso ustedes van a exponerlo. Ojo, que de los grupos, yo diré quién lo va a exponer. Yo le digo, a ver, ¿qué grupo? El grupo tal, ya, listo. A ver, ¿cuántos son? Son 4. Listo, a ver, tú expon. Porque supuestamente todos han trabajado y todos conocen. ¿Ya? Por si acaso. ¿Está bien? ¿Alguna duda? Acuérdense que es criterio de ustedes, ¿no? La secuencia, lo que van a mostrar y todas esas cosas. ¿Ya? Por si acaso. Entonces, todo eso ustedes lo van a mostrar ahí. ¿No? Y si quieren hacer prototipos de esas pantallas, no hay ningún problema. Sería mucho mejor, van a tener más notas. Pero ese día lo muestra, ¿no? Para ir más o menos el avance de cómo ustedes van diseñando y van creando, pues, ¿no? Y ustedes ya están trabajando con C#, o sea, pueden hacer formularios, pueden mostrar su pantalla, ¿no? Colocan su... No estoy diciendo que programen, ¿ah? Solamente hacen el formulario de ese pequeño caso uso, ¿correcto? Y lo colocan y simplemente, ¿no? Los botones, esto va a tener estos campos y listo. Nada más. Y se acabó todo. ¿Correcto? ¿Dudas? Ahora sí, levántenme toda la mano porque solamente han levantado 3 y dejen levantar la mano, por favor. Me pone una tortuguita. ¿Dónde está Eco? Mariela. Profesor, dígame. Levanta la mano, chica. Seguro estás levantando tú la mano de tu casa. No, ahí en el web. Néstor, José. Ajá, Néstor no está en clase, José tampoco. A ver. Uy, la doctora también se me fue. Ya, José. Listo, ya, quedamos entonces, ¿ya, muchachos? Pasamos lista. Y por favor, no se olviden el trabajo que tienen pendiente, el trabajo que tienen pendiente